El Salvador prohibido. Ecos de un siglo dividido. 1900 a 1945. Cierra los ojos por un instante y respira el aire de El Salvador, entre 1900 y 1945. Escucha el murmullo de las conversaciones en los patios de las casas solariegas, el ajetreo en las fincas de café donde el oro negro comenzaba a esculpir fortunas, y el silencio de un pueblo que, bajo la aparente calma, vivía sus propias batallas. Imagina que eres un ciudadano de esa época. Ves las nuevas construcciones de inspiración europea, escuchas las noticias de un mundo que se agita entre guerras y revoluciones, y sientes el peso de una sociedad que, mientras soñaba con el progreso, levantaba barreras invisibles. Este es un tiempo donde la identidad nacional se forjaba no solo en los campos de batalla, sino en las mentes de quienes ostentaban el poder. Un tiempo donde el color de la piel, el apellido o la fe podían abrir o cerrar las puertas de un futuro. Prepárense para desenterrar una verdad que se quiso borrar. Un capítulo incómodo pero esencial de nuestra historia. La de los prohibidos, aquellos marcados como indeseables. Los prohibidos, la verdad sobre negros, árabes y judíos en El Salvador. ¿Es concebible que, en pleno siglo XX, en El Salvador se negara legalmente la entrada a personas por su origen racial o su credo? La respuesta es un rotundo y doloroso sí. Negros, árabes, judíos, todos, en algún momento, fueron marcados con el estigma de ser indeseables. Hoy, desenterramos esa parte incómoda de nuestra historia. Una verdad que fue cuidadosamente borrada de los libros y de la memoria colectiva. Desde el siglo XIX, la identidad nacional salvadoreña se construyó sobre el poderoso pero falso mito del mestizaje. Esta narrativa oficial se empeñó en negar y borrar la profunda herencia afro e indígena que corría por las venas de nuestra gente. Una frase, falsa pero omnipresente, se repetía sin cesar. En El Salvador no hay negros. Pero la verdad era otra. Simplemente, se invisibilizaron, se silenciaron, se borraron. La prohibición o restricción de entrada a judíos, árabes y personas de raza negra en El Salvador no fue obra de una sola persona, sino la consecuencia de un sistema de exclusión institucional y racista. Este sistema fue apoyado activamente por presidentes, élites criollas y, de manera crucial, por políticas migratorias oficiales, extendiéndose desde finales del siglo XVIII-siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Pero sí podemos identificar a figuras clave y momentos concretos que moldearon esta oscura política. Presidentes que impulsaron políticas migratorias racistas. Jorge Meléndez, presidente de 1919 a 1923. El eslabón de una dinastía y las sombras de su época. En el tablero político de El Salvador, pocas familias ejercieron un poder tan consolidado y duradero como la dinastía Meléndez Quiñones. En el corazón de esta formidable constelación se encontraba Jorge Meléndez, un político que no solo ostentó la máxima magistratura del país, sino que fue el engranaje central de una red familiar que gobernó con mano firme durante casi 2 décadas. ¿Quién fue Jorge Meléndez y cómo ascendió a la presidencia? Jorge Meléndez era hermano de don Carlos Meléndez, quien ya había ocupado la presidencia de la República, y cuñado del influyente doctor Alfonso Quiñones Molina, quien también se sentaría en la silla presidencial. Su ascenso al poder no fue fruto del azar, sino la culminación de una estrategia familiar de control político. Más que un individuo, Jorge Meléndez fue parte de una dinastía que se turnaba en el poder. Esta estrategia garantizaba la continuidad de las políticas y los intereses de su círculo, manteniendo la estabilidad o el control del país bajo su égida familiar. Su presidencia, 1919 a 1923, fue un eslabón clave en esta cadena de poder. Durante su mandato, el país continuó su consolidación bajo un modelo de desarrollo basado en la agroexportación, principalmente el café. Su gobierno, como los de sus parientes, buscaba mantener el orden social y económico que favorecía a la élite terrateniente. Sin embargo, la figura de Jorge Meléndez, como la de muchos líderes de su tiempo,
no está exenta de oscuridades. En una época marcada por prejuicios arraigados, es un hecho lamentable y verídico que sus posturas incluían marcados prejuicios y una profunda desaprobación hacia comunidades como la judía, la árabe y la negra. Estas visiones, aunque parte de un racismo y xenofobia tristemente extendidos entre ciertas élites de la época, revelan una faceta que contrasta dolorosamente con cualquier ideal de una república inclusiva. Así, Jorge Meléndez se erige como una figura compleja en la historia salvadoreña. Un miembro de una poderosa dinastía que ejerció un control férreo sobre el destino del país, pero cuya era también estuvo marcada por las profundas divisiones y los prejuicios que, lamentablemente, caracterizaron a ciertos sectores de la sociedad de principios del siglo XX. Su gobierno fue un capítulo crucial en la forja de un El Salvador que aún luchaba por definir su identidad y sus valores en medio de luces y oscuridades. La quimera del blanqueamiento. Una visión sesgada para el progreso. La razón por la que figuras como Jorge Meléndez deseaban la llegada de solo europeos al territorio salvadoreño no era ingenua, sino que formaba parte de una visión de nación profundamente eurocéntrica y, a menudo, racista, influenciada por las corrientes de pensamiento dominantes en Occidente en aquel entonces. En el siglo XIX y principios del XX, en gran parte de América Latina, y El Salvador no fue la excepción, predominó la creencia de que el progreso de una nación estaba directamente ligado a su composición racial. Se pensaba que la sangre blanca europea era superior y que la inmigración de europeos ayudaría al blanqueamiento de la población mestiza e indígena, lo que, según esta visión sesgada, traería consigo una supuesta mejora genética, moral e intelectual del país. Motivaciones económicas. Percepción de la élite. Se creía que los inmigrantes europeos traerían consigo capital, conocimientos técnicos y nuevas tecnologías agrícolas e industriales, necesarios para modernizar la economía, especialmente el cultivo y procesamiento del café, el principal motor del país. Se les atribuía una ética de trabajo más avanzada o disciplinada que la población local, a la que a menudo se veía con prejuicios como indolente o atrasada. Motivaciones culturales y sociales. Existía un anhelo de europeizar la sociedad salvadoreña, imitando los modelos de progreso y civilización que se veían en Francia, Inglaterra o Alemania. Se pensaba que la inmigración europea ayudaría a refinar las costumbres, la cultura y hasta la apariencia física de la nación. La élite temía la fragmentación social y cultural, y veía en una población homogénea, es decir, más europea, una forma de garantizar la estabilidad y el control social. ¿Por qué el rechazo a otros grupos, judíos, árabes, negros? El reverso de esta política de preferencia era la discriminación y el rechazo hacia otros grupos de inmigrantes, cimentado en prejuicios profundamente arraigados. Judíos y árabes, particularmente palestinos y libaneses. A menudo se les consideraba no asimilables cultural o religiosamente. Además, se les estigmatizaba como comerciantes o usureros, temiendo su competencia económica y viéndolos con desconfianza. El antisemitismo y la xenofobia eran, tristemente, ideas importadas y difundidas en la época. Población negra. Afrodescendiente. El racismo antinegro era un problema global. Se les asociaba con la esclavitud y el atraso, y se les consideraba indeseables para el proyecto de blanqueamiento de la nación. En suma, la política de desear solo europeos en El Salvador, durante el periodo de Jorge Meléndez, no era un mero capricho, sino el reflejo de una ideología estatal y de élite que buscaba una modernidad selectiva basada en la supremacía racial y cultural europea. Era una visión que, en su búsqueda de un progreso limitado, invisibilizaba y negaba la riqueza de la diversidad humana y la valía de las propias raíces indígenas y mestizas de la nación. Esta es una verdad incómoda de nuestra historia, pero necesaria para comprender las profundas contradicciones de aquel tiempo. Las barreras invisibles, filtros raciales que moldearon una nación. Es un hecho sombrío, pero irrefutable, que la visión de una El Salvador europea no se quedó en meras intenciones o prejuicios velados. Se tradujo en una política de Estado insidiosa y profundamente discriminatoria. Se establecieron,
De manera velada y astuta, reglamentos migratorios con filtros raciales que, aunque jamás fueron escritos en papel oficial, fueron aplicados con una crueldad metódica y efectiva. Imagina la escena. Mientras en las altas esferas se clamaba por la llegada de brazos y mentes europeas para el progreso de la nación, en las oficinas de inmigración y en los puertos de entrada, una mano invisible y silenciosa operaba. Aquellos viajeros de orígenes árabes, judíos o afrodescendientes, que ya enarbolaban el estigma de prejuicios importados y locales, se encontraban con barreras infranqueables que no aparecían en ninguna ley impresa. Eran trámites inexplicablemente complejos, rechazos sin razón aparente, requisitos imposibles de cumplir o simplemente el silencio administrativo que se convertía en una negativa rotunda. Esta política no escrita era el brazo ejecutor de aquella ideología de blanqueamiento. Buscaba moldear la demografía del país, no solo atrayendo a quienes se consideraban deseables, sino, y quizás más cruelmente, excluyendo activamente a aquellos que no encajaban en la visión racializada de una nación moderna. Era una forma de racismo institucionalizado, disfrazado de política de desarrollo, que silenciosamente negaba el acceso y la esperanza a miles de personas por el color de su piel o su herencia cultural y religiosa. Así, El Salvador, al mismo tiempo que abría sus brazos a una Europa idealizada, alzaba muros invisibles contra la diversidad, tejiendo en su propia identidad las contradicciones de una época donde la aspiración al progreso a menudo marchaba de la mano con la más hiriente discriminación. Un oscuro capítulo que, aunque no se escribiera en los códigos, se grabó a fuego en las vidas de aquellos a quienes se les negó la entrada por el mero hecho de su origen. Presidentes que impulsaron políticas migratorias racistas. Continuación. Pío Romero Bosque, presidente de 1927 a 1931. En la antesala del huracán, tras la era de la dinastía Meléndez Quiñones, el destino de El Salvador llevó a la silla presidencial a Pío Romero Bosque. Este político y abogado gobernó en un periodo crucial, de 1927 a 1931, la antesala de una de las décadas más convulsas y trágicas del siglo XX en el país. Su presidencia, si bien buscó cierta apertura política tras el férreo control dinástico anterior, mantuvo vivas las lamentables preferencias en la construcción de la sociedad salvadoreña. Aquí reside una de las ironías más amargas de aquella época. Incluso bajo su administración, la opción por una raza deseable para la nación no cesó. La perpetuación de las barreras invisibles. Durante el gobierno de Pío Romero Bosque, las políticas migratorias selectivas continuaron aplicándose con la misma discreción y eficacia. Se seguía favoreciendo la llegada de inmigrantes europeos, a quienes se les consideraba más aptos para el desarrollo del país, ya fuese por motivos económicos, culturales o, lamentablemente, raciales. El desaliento a las razas no deseables. El reverso de esta moneda era la persistencia de aquellos filtros raciales no escritos, pero rigurosamente aplicados, que desalentaban o directamente impedían la entrada al país a personas de origen árabe, judío, asiático o afrodescendiente. Las puertas de El Salvador permanecían cerradas para quienes no encajaban en el ideal de una sociedad blanca o europeizada, un reflejo de los profundos prejuicios que aún permeaban en las esferas de poder. La presidencia de Pío Romero Bosque se sitúa, por tanto, en un momento de transición donde las aspiraciones de progreso convivían con las profundas contradicciones de una visión de nación que, al querer construir un futuro, lo hacía excluyendo a vastos segmentos de la humanidad basándose en criterios discriminatorios. Fue un periodo donde la herencia de prejuicios seguía dando forma, de manera sutil pero contundente, al tejido demográfico y social de El Salvador. La oscura lógica detrás de razas no deseables. Adentrémonos en la oscura lógica detrás de esas palabras, razas no deseables, que revelan el pensamiento de una época y la cruel realidad de la discriminación institucionalizada bajo presidentes como Pío Romero Bosque. Estas no eran palabras dichas al azar, sino el reflejo de una ideología profundamente arraigada entre las élites gobernantes de El Salvador y de gran parte de América Latina a principios del siglo XX.
El concepto de razas no deseables se basaba en una serie de prejuicios y supuestas justificaciones que hoy consideramos inaceptables. La obsesión por el blanqueamiento y el progreso material. La quimera racial. Como ya hemos visto, existía una poderosa creencia en la superioridad de la raza blanca europea. Se pensaba que la sangre europea era sinónimo de progreso, modernidad, inteligencia y orden. Por lo tanto, atraer europeos era visto como una forma de mejorar genéticamente a la población y, con ello, catapultar al país hacia el desarrollo. Capital y modernidad. Se asumía que los europeos traerían consigo no solo una mejor composición racial, sino también capital, tecnología y una ética de trabajo más avanzada y civilizada que la de las poblaciones indígenas o mestizas locales. El miedo a la competencia y la preservación del status quo. Amenaza económica. Grupos como los árabes, especialmente palestinos y libaneses, y los judíos, que a menudo llegaban con habilidades comerciales y espíritu emprendedor, eran percibidos como una amenaza económica por las élites y los comerciantes ya establecidos. Se temía que su éxito pudiera desplazar o competir con los intereses locales. Las narrativas xenófobas los estigmatizaban como usureros o monopolistas. Conservación del poder. La élite salvadoreña quería inmigrantes que se asimilaran a su visión de país y no crearan focos de poder o influencia alternativos. Los grupos con fuertes identidades culturales o religiosas distintas eran vistos con recelo, como potenciales disruptores del orden social y político. Prejuicios culturales y religiosos, profundos, no asimilables. Los grupos con religiones, judaísmo, islam, o costumbres muy diferentes a la católica dominante, eran clasificados como no asimilables. Se creía que no se integrarían plenamente a la sociedad salvadoreña, lo que podría generar divisiones o poner en riesgo la pureza cultural. Estigmatización histórica. El antisemitismo y la islamofobia eran, y lamentablemente, en algunos lugares, siguen siendo, prejuicios históricos globales que se importaron y arraigaron en las sociedades latinoamericanas. Racismo explícito. Población negra. Afrodescendiente. Para las poblaciones negras, el racismo era más explícito y directo. Se les asociaba con la esclavitud, la pobreza y la falta de civilización, y su presencia era considerada contraria al ideal de una nación blanca y pura. Se les estigmatizaba con estereotipos negativos que los excluían del proyecto nacional. En esencia, cuando presidentes como Pío Romero Bosque hablaban de razas no deseables, se referían a aquellos grupos que, según su sesgada y discriminatoria visión, no contribuían al proyecto de una nación blanqueada, moderna y controlada por la élite. Eran barreras no de ley, sino de prejuicio y poder, levantadas para moldear el futuro de El Salvador según una concepción excluyente de lo que debía ser su gente y su identidad. General Maximiliano Hernández Martínez, 1931 a 1944. El autócrata y el legado de la exclusión. Nos adentramos ahora en uno de los capítulos más sombríos y definitorios de la historia salvadoreña. Bajo el puño de hierro de una figura controvertida. El general Maximiliano Hernández Martínez. Su presidencia no solo marcó una era de autoritarismo, sino que, como bien señalas, perpetuó y en muchos aspectos endureció las políticas discriminatorias que ya venían gestándose. Maximiliano Hernández Martínez, nacido en San Matías, La Libertad, El Salvador, el 21 de octubre de 1882, fue un político y militar salvadoreño. Se convirtió en presidente de El Salvador desde 1931 hasta 1944, cargo al que accedió tras un golpe de Estado en 1931. Fue sin duda el principal impulsor del rechazo oficial a Vrirás, Necresianetitimas. Su figura es una amalgama de contradicciones, un dictador profundamente esotérico, austero, vegetariano y adepto a la teosofía y a creencias místicas. Al mismo tiempo, un gobernante de mano de hierro,
implacable en la represión y profundamente xenófobo y autoritario. Bajo su régimen, la lamentable ideología de las razas no deseables no solo continuó, sino que se solidificó y aplicó con una rigidez aún mayor. La continuidad de los filtros raciales. Si gobiernos anteriores habían favorecido discretamente a los europeos, Martínez no vaciló en mantener e incluso intensificar estos filtros raciales explícitos e implícitos en las políticas migratorias. La puerta de El Salvador se mantenía abierta, con preferencia abrumadora, para la inmigración europea. La exclusión sistemática de árabes, judíos y africanos. Con una convicción férrea en sus prejuicios, el régimen martinezista se aseguró de que las comunidades árabes, judías y afrodescendientes fueran activamente desalentadas, discriminadas y, en muchos casos, directamente impedidas de establecerse en el país. Se les consideraba indeseables, no por su capacidad o voluntad de contribuir, sino por su origen étnico y religioso, por no encajar en la visión eurocéntrica de la pureza racial que perseguían los ideólogos del Estado. Las razones eran las mismas: miedo a la competencia económica, prejuicios culturales y religiosos, y la obsesión por el blanqueamiento de la sociedad. Filtros por origen étnico y búsqueda de purificación. En 1933, suprimió libertades civiles y aumentó el control migratorio, aplicando filtros explícitos basados en el origen étnico. En sus discursos y decisiones, Martínez buscaba purificar la nación, una retórica peligrosa inspirada en la eugenesia y el nacionalismo extremo de la época. Lamentablemente, bajo su régimen se prohibió, de facto, la entrada a personas de razas no blancas y se negó la visa a judíos que huían del Holocausto, sellando un destino fatal para muchos. El periodo del general Maximiliano Hernández Martínez es, pues, un capítulo de hierro y sangre, donde la estabilidad autoritaria se cimentó sobre la represión brutal de la disidencia y una política de exclusión racial que buscaba redefinir la identidad de la nación. Su legado es un sombrío recordatorio de cómo la ideología y el poder pueden converger para imponer visiones discriminatorias con consecuencias devastadoras. Cómo las comunidades indeseables lograron establecerse en El Salvador. A pesar de que presidentes como Jorge Meléndez, Pío Romero Bosque y el general Maximiliano Hernández Martínez implementaron políticas migratorias con claros filtros raciales contra árabes, judíos y africanos, estas comunidades lograron, contra viento y marea, establecerse y florecer en El Salvador. Es una historia de resiliencia, astucia y de cómo la determinación humana puede, a veces, sortear incluso los muros más altos de la discriminación. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Desafiando la voluntad de 3 mandatos presidenciales consecutivos? Aquí las claves. Las primeras oleadas, anteriores a la rigidez total. Muchos de los primeros inmigrantes árabes, principalmente palestinos y libaneses, y judíos, llegaron a El Salvador a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en las décadas previas a la consolidación de las políticas más restrictivas, que se hicieron más duras a partir de los años 1920 y de forma extrema en los 30. En esos primeros años, las regulaciones migratorias eran menos definidas y menos estrictas en cuanto a criterios raciales. La prioridad era, a menudo, poblar el territorio. Estas oleadas iniciales escapaban de la desintegración del Imperio Otomano, de los pogromos en Europa del Este, o simplemente buscaban nuevas oportunidades en un continente que aún se percibía como una tierra de promisión. El poder del comercio y la oportunidad económica. A pesar de la discriminación, El Salvador ofrecía oportunidades económicas, especialmente en el comercio. Las comunidades árabe y judía eran, en gran medida, comerciantes y emprendedores. Pudieron establecer pequeños negocios, vender mercancías a crédito y, lentamente, acumular capital. La fuerza de la economía del café también generaba cierto movimiento y necesidad de servicios. La prosperidad económica que algunos lograban alcanzar les permitía, en ciertos casos, sortear obstáculos, grietas en el sistema y medios alternativos de entrada. Corrupción y soborno. Lamentablemente, la corrupción era, y en algunos lugares sigue siendo, una realidad.
Funcionarios de bajo y alto nivel podían ser sobornados para hacer la vista gorda ante el origen étnico de un inmigrante, para perder documentos o para agilizar trámites de manera irregular. Documentación falsa o vías indirectas. Algunos pudieron haber obtenido documentación falsa sobre su origen o nacionalidad. Otros, si las políticas eran más laxas en países vecinos, como Guatemala u Honduras, podían entrar por allí y luego intentar cruzar a El Salvador por fronteras menos vigiladas. Visados de turista o temporales. La entrada inicial como turistas o con permisos temporales era una estrategia. Una vez dentro, buscar vías para extender su estadía o legalizar su situación era un desafío. Pero la red de contactos ya establecida o la misma desesperación les impulsaba a encontrar soluciones. ¿Vacíos legales o aplicación irregular? Las leyes pueden ser una cosa y su aplicación otra. A veces, la falta de una normativa explícitamente discriminatoria permitía a los funcionarios ejercer su discreción, y no siempre la ejercían en el sentido más estricto. Resistencia y redes comunitarias. La persistencia. Estas comunidades se caracterizan por una inmensa resiliencia y determinación frente a la adversidad. La necesidad de escapar de situaciones peores en sus países de origen les daba la fuerza para enfrentar los desafíos migratorios. Apoyo comunitario. Las pequeñas redes familiares y comunitarias que ya se habían establecido en El Salvador fueron vitales. Los que ya estaban ayudaban a los recién llegados con información, alojamiento y a navegar el laberinto burocrático y social, creando una solidaridad que les permitía sobrevivir y, finalmente, prosperar. En definitiva, a pesar de la voluntad política de varios presidentes de excluirlos, la llegada de árabes y judíos a El Salvador es un testimonio de la compleja interacción entre la migración global, las oportunidades económicas, las grietas en la aplicación de la ley y, sobre todo, la increíble resiliencia y astucia de estas comunidades que, contra viento y marea, lograron echar raíces y construir una nueva vida en un territorio que no siempre los quería. Su historia es una capa más en la rica y a veces contradictoria identidad del pulgarcito de América. Las élites económicas y criollas. Los arquitectos de la exclusión, los presidentes no actuaban solos. Detrás de ellos, las élites económicas y criollas de la época, comerciantes, grandes cafetaleros y políticos de sangre europea, no solo tenían preferencias migratorias, sino que albergaban una profunda red de prejuicios y estereotipos. Sus miradas estaban teñidas por el temor económico, el conservadurismo social y una ideología racial que permeaba las esferas de poder. En el corazón de su visión estaba la idea de que el progreso y la civilización de El Salvador dependían de una población lo más blanca y europea posible. Cualquier grupo que no encajara en ese ideal era visto con recelo, desconfianza o franco desprecio. Hacia los judíos y árabes, levantinos, la principal preocupación era de índole económica. Muchos judíos y árabes eran comerciantes hábiles y emprendedores, lo que fue visto como una amenaza directa por los comerciantes y las élites ya establecidas. Los estigmatizaban como usureros o inescrupulosos, acusaciones que camuflaban el racismo y la xenofobia. Sus religiones, judaísmo, islam o ritos cristianos orientales y costumbres eran percibidas como extrañas. Se les temía por su supuesta falta de deseo de integrarse, es decir, de renunciar a su identidad, y por mantener comunidades cerradas. Aunque muchos podían ser de piel clara, no eran considerados el blanco europeo ideal. Había una nebulosa racial que los situaba en una categoría aparte y sospechosa. Hacia los chinos, inicialmente, a veces se les permitía la entrada como mano de obra barata. Sin embargo, cuando los chinos comenzaron a establecer sus propios negocios, rápidamente se les vio como competidores económicos. Su idioma, religión, vestimenta y costumbres eran percibidos como radicalmente diferentes. Se les consideraba completamente no asimilables y se les temía por formar comunidades cerradas con lealtades orientales. El racismo hacia los asiáticos, el peligro amarillo, era una corriente global que se adoptó fácilmente, estereotipándolos negativamente. Hacia los negros, afrodescendientes,
Para las élites, los afrodescendientes se encontraban en el escalafón más bajo de la jerarquía racial. La herencia de la esclavitud colonial y los prejuicios raciales globales, asociándolos con el atraso y la barbarie, los hacían profundamente indeseables para el proyecto de nación. Contrarios al blanqueamiento, su presencia era vista como directamente opuesta al ideal de blanqueamiento de la población. Se les consideraba un lastre para el progreso. A diferencia de otros grupos, la exclusión de los afrodescendientes fue a menudo más directa y brutal, buscando activamente minimizar o invisibilizar su presencia en la sociedad. Estas élites promovían ideas como El Salvador debe ser blanco, católico y occidental, y el mestizaje ya es suficiente diversidad. En resumen, su mirada estaba arraigada en un racismo pseudocientífico y cultural, un miedo a la competencia económica y un deseo de mantener un férreo control social. Su visión de progreso era exclusiva, aspirando a una nación que replicara el modelo europeo, dejando poco o ningún espacio para la rica diversidad. La confusión geopolítica. ¿Por qué turcos a los árabes? La denominación de turcos para referirse a los inmigrantes árabes en El Salvador y en gran parte de América Latina es un reflejo de la geopolítica de finales del siglo XX, siglo XIX y principios del XX, sumada a la ignorancia y la simplificación por parte de los países receptores. El legado del Imperio Otomano. La inmensa mayoría de los inmigrantes árabes procedían de regiones como Siria, Líbano y Palestina, que entonces formaban parte del vasto y decadente Imperio Otomano, gobernado por una dinastía turca. Sus pasaportes y otros documentos de viaje los identificaban como súbditos otomanos o súbditos turcos, independientemente de su etnia o lengua, que era el árabe. Para los funcionarios de inmigración y las élites en El Salvador, era más fácil englobarlos a todos bajo el término del imperio al que pertenecían. Turcos. Lamentablemente, el término turco a menudo adquirió una connotación peyorativa, asociándose con extranjeros genéricos y reforzando la xenofobia. Así, aunque étnica y culturalmente eran árabes, el sistema burocrático y los prejuicios de la época los encasillaron bajo la etiqueta de turcos, un término que se convirtió en sinónimo de inmigrante de Medio Oriente en la memoria popular. Los indígenas, una paradoja de utilidad y desprecio. Esta es una de las contradicciones más profundas y dolorosas de la élite salvadoreña. Mientras se excluía a razas no deseables de fuera, los indígenas, la base misma de la población y herederos de las tierras ancestrales, eran vistos con una mezcla compleja de utilidad económica, desprecio racial y miedo al levantamiento. Los indígenas no eran inmigrantes, eran los dueños originales de la tierra y, crucialmente, la mano de obra más abundante y barata disponible para las grandes plantaciones de añil y, sobre todo, de café. La economía del país dependía intrínsecamente de su labor. Su lugar era el de los trabajadores obedientes, despojados de sus tierras, pero esenciales para la riqueza de otros. A pesar de su utilidad económica, la élite criolla y ladina los veía con un profundo desprecio. Los consideraban atrasados, ignorantes, primitivos y un lastre para la modernidad del país. Se promovía activamente la ladinización o asimilación forzada, la renuncia a sus lenguas, vestimentas y costumbres en favor de la cultura dominante, una forma de borrar su identidad distinta. Cuando los indígenas se levantaban, como en 1932 bajo el general Maximiliano Hernández Martínez, el desprecio se transformaba en un miedo existencial y una represión brutal e indiscriminada. La matanza de 1932 es el ejemplo más devastador de este miedo transformado en genocidio, buscando erradicar no solo la rebelión, sino la identidad indígena misma. Los indígenas eran vistos por la élite como una paradoja dolorosa, indispensables para la economía, pero despreciados por su identidad. Se les negaban derechos y se les sometía a una asimilación forzada o, en el peor de los casos, a una aniquilación brutal si osaban desafiar el orden establecido. Su no deseabilidad no implicaba expulsión,
sino su control, explotación y la negación de su propia existencia y dignidad como pueblos originarios. La sombra escrita y no escrita. Los criterios étnicos en los códigos migratorios. 1920 a 1945. Es fundamental comprender que la discriminación racial en las políticas migratorias de El Salvador no siempre se manifestó en leyes explícitas y directas, sino en un sistema más sutil y, por ello, más insidioso. Es la esencia misma de cómo la ideología de razas deseables e indeseables se incrustó en el funcionamiento del Estado, dando forma a la composición demográfica del país por décadas. Así operaba esta maquinaria de exclusión, tejida con hilos invisibles pero poderosos. Códigos migratorios, 1920 a 1945. La ambivalencia de la letra y el espíritu. La astucia de estos códigos radicaba en su ambigüedad o en la omisión deliberada. No existía un artículo que rezara prohibido el ingreso a negros, árabes y judíos. Sin embargo, su redacción y, crucialmente, su interpretación y aplicación abrían la puerta de par en par a los criterios étnicos. Estos códigos otorgaban una enorme discrecionalidad a los funcionarios de inmigración, quienes, bajo la excusa de proteger la moral, la salud pública o el orden social, podían denegar la entrada a individuos o grupos basándose en su origen racial o étnico. Si bien la prohibición era implícita para unos, el favor era explícito para otros. Los reglamentos, informes y circulares, no siempre de acceso público, instruían a dar todas las facilidades a los inmigrantes procedentes de Europa, especialmente de ciertos países nórdicos o germánicos. Se les presentaba como el modelo a seguir, el ideal demográfico, bajo la retórica de atraer inmigrantes de calidad o de sangre para el mejoramiento de la raza nacional. Frases como evitar el ingreso de razas inferiores en informes oficiales o correspondencia interna son la prueba irrefutable de que la discriminación racial era una directriz, una política de Estado tácita pero conscientemente aplicada. Esta desvelaba el profundo prejuicio y la categorización jerárquica de la humanidad según los criterios de la élite. La discriminación migratoria en El Salvador durante ese periodo no fue un accidente. Fue una política de Estado sistemática y deliberada. Utilizó la ambigüedad de la ley, la discrecionalidad de los funcionarios y un lenguaje codificado en informes internos para implementar una visión excluyente de la nación. Las pruebas documentales. Desgarrando el velo de silencio, no se trataba de rumores o interpretaciones. La evidencia existía, aunque oculta a la mirada pública, en los archivos que hoy desvelan esa sombra. Estos son los pilares sobre los que se sustenta la verdad de esa exclusión. Informes y comunicaciones internas de relaciones exteriores y gobernación. Estos documentos revelan la verdadera voluntad y las directrices internas de los gobiernos. Al no ser destinados al escrutinio público, son sinceros en sus intenciones. En ellos se encuentran las recomendaciones, los criterios y las directivas que, sin usar las palabras prohibidas en una ley pública, dejaban claro a los funcionarios a qué tipo de inmigrantes se debía favorecer y a cuáles se les debía negar la entrada. Son el testimonio de cómo la xenofobia y el racismo pasaron de ser prejuicios individuales a convertirse en política de Estado. Decretos internos y circulares del Ministerio de Migración, no publicados al público. Estos son los manuales de operación de la discriminación. Mientras las leyes públicas se mantenían neutras, los decretos internos y las circulares ministeriales eran las órdenes explícitas enviadas a los cónsules y agentes de inmigración. Detallaban los procedimientos, las preguntas clave o las demoras burocráticas a aplicar, todo diseñado para disuadir o rechazar a quienes no se ajustaban al perfil deseado. El hecho de que no fueran publicados era una estrategia deliberada para mantener la fachada de una política justa. Más allá de los papeles oficiales, están las vidas destrozadas. Los testimonios y registros consulares, particularmente los de los años 30, son desgarradores. Familias judías que huían del horror nazi en Europa se encontraban con las puertas de El Salvador cerradas.
Se les denegaba el visado bajo pretextos vagos, o simplemente se ignoraban sus solicitudes. Este tipo de evidencia es crucial porque demuestra el impacto real y la implicación moral de estas políticas. El Salvador, en un momento de crisis humanitaria global, optó por la exclusión racial, negando la entrada a aquellos que, poco después, perecerían en el Holocausto. Irónicamente, la luz en la oscuridad. José Castellanos Contreras, el héroe desobediente de El Salvador. Mientras en El Salvador los presidentes y sus gabinetes tejían una red de exclusión contra las razas no deseables, y las embajadas denegaban visas a quienes más las necesitaban, en la lejana y convulsa Ginebra, un diplomático salvadoreño se erigía en un verdadero titán de la humanidad. José Castellanos Contreras. En medio de la barbarie nazi que arrasaba Europa, persiguiendo y aniquilando a millones de judíos, Castellanos Contreras, con su conciencia como única guía, tomó una decisión que lo elevó al panteón de los héroes universales. Desobedeció frontalmente las políticas discriminatorias y las órdenes explícitas de su propio régimen, el del general Maximiliano Hernández Martínez. ¿Cuál fue su acto de heroísmo y rebeldía? La pluma como espada salvadora. Con una valentía que desafiaba la muerte, Castellanos Contreras, como cónsul general de El Salvador en Ginebra, comenzó a emitir pasaportes y certificados de nacionalidad salvadoreña falsos a miles de judíos atrapados en la Europa ocupada por los nazis. Estos documentos, aunque irregulares, eran un salvoconducto a la vida, una esperanza de escape del exterminio. Un acto de desobediencia ética. Este diplomático no solo arriesgaba su carrera, sino su vida y la de su familia. Actuaba en contra de las directrices de un gobierno conocido por su autoritarismo y xenofobia. Su decisión no fue política, sino puramente humanitaria y ética, impulsada por una profunda compasión. Más de 13.000 vidas rescatadas. La magnitud de su gesta es asombrosa. Se estima que, gracias a la audacia y determinación de José Castellanos Contreras, más de 13.000 judíos lograron obtener una vía de escape, salvándose así de los campos de concentración y de una muerte segura. Convirtió la pequeña y lejana nación centroamericana en un inesperado refugio de esperanza. La historia de José Castellanos Contreras es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros y bajo los regímenes más opresivos, la llama de la dignidad humana y el valor individual pueden brillar con una intensidad capaz de desafiar la injusticia y salvar vidas. Su legado no solo enaltece el nombre de El Salvador, sino que nos obliga a recordar que la verdadera grandeza de una nación se mide por la compasión y la valentía de sus hijos, más allá de las políticas de sus gobiernos. Cómo las comunidades indeseables lograron establecerse en El Salvador. A pesar de la voluntad política de varios presidentes de excluirlos, las comunidades de árabes y judíos lograron, contra viento y marea, establecerse y florecer en El Salvador.